Según el informe difundido este domingo por la consultora de Federico González, 2 de cada 3 bonaerenses están en contra del acuerdo con Estados Unidos. 21% lo considera como un acto miserable de sumisión y entrega de la soberanía nacional. Otro 19% de los consultados lo considera que solo esta ayuda estiraría la agonía del gobierno de Milei y sumará más deuda al país. Otro 14% de las personas expresa desconfianza, ya que coincide con la frase cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía, los yanquis van a pedir más de lo que nos den, textualmente. Otro 6,5% coincidió con la afirmación, Milei se hace el duro con los débiles, como jubilados o discapacitados, pero se arrodilla ante los fuertes como Estados Unidos. Y finalmente, el 5% consideró el acuerdo una extorsión de Milei y Trump, orientada a que Milei gane las elecciones. Según esta misma encuesta, esto profundiza aún más la derrota obtenida por el peronismo en septiembre en el principal distrito del país. El estudio le da una diferencia de 14 puntos a favor de Jorge Tayana, el candidato del peronismo, y ubica a Esper con solo 27,4 de los votos. Obviamente hay 7% que uno sabe que si uno lo proyectaría, colocaría a Esper seguramente con un 3 delante. Y ayer Clarín en su tapa hoy en su tapa Clarín reveló que el peronismo achicó la diferencia a 4 puntos según el promedio de 6 encuestas, donde se suponía que la Libertad Avanza estaba por delante. Estos datos vuelven a ser más inquietantes para el gobierno cuando se los cruza con datos del estudio de Subán Córdoba. Según Subán Córdoba, el 61% cree que el país va en una dirección incorrecta desde que asumió Milei. Y el 35% cree que va en la dirección correcta. Más o menos mantiene aquel 30% originario. ¿Por qué este dato es importante? Porque Milei era fuerte en la idea de que estaba haciendo el ajuste para mejorar el futuro. La idea de estamos mal pero vamos bien, esperanza, era la palabra asociada a la imagen de Milei. Eso, según los estudios, dejó de ser así, ya para la mayoría de los argentinos. La iatrogenia se vuelve tanto económica como política. Cuando el gobierno va a buscar, iba camino a un potencial desastre electoral en octubre, ahora tendremos una economía más condicionada y se vulnerará el campo argentino, primer generador de dólares genuinos. Desde un punto de vista del gobierno, ¿no sería más inteligente haber liberado el mercado de cambio, como dicen muchos economistas, al dólar de equilibrio, que sería 1.600, alrededor de un 15% más que el actual? Si igual se van a perder las elecciones, ¿no sería mejor evitar seguir endeudándonos para mantener un dólar oficial 15% retrasado o 20% retrasado? Probablemente más, debido a los niveles de recesión que hay hoy, la traslación a precios sería menor de lo esperado y además se podría acumular reservas. Pero para comportarse de esta manera, el gobierno debería dejar de poner los intereses de su propio espacio político por encima de los intereses de la economía argentina. Ese gobierno que se vuelve cada vez más un gobierno que solo defiende los intereses del capital financiero especulativo, a quienes finalmente favoreció los préstamos del Fondo Monetario, el actual préstamo de Estados Unidos, y sin embargo, como decíamos, esto tendrá un efecto nocivo para el resto de la economía y probablemente para el propio desempeño electoral de Milei. Por todo eso, Trump podría ser paradójicamente quien le clave el último clavo al cajón alimentario y no al peronismo. El dicho, peor es el remedio que la enfermedad, tiene raíces en la experiencia médica y popular europea medieval, cuando los tratamientos podían ser más peligrosos que la dolencia misma. Sangrías, purgas, brebajes con metales o hierbas tóxicas. La frase surgió como una advertencia de que la solución aplicada a un problema podía generar más daño que el problema original. Y con el tiempo trascendió la medicina para convertirse en un refrán de uso universal, aplicable a decisiones políticas, económicas o personales mal pensadas. Así que el resultado a nivel electoral yo creo que, bueno, es peor que lo que pasó en septiembre. Después preguntamos qué opinaba de la frase de Milei, qué opinaba los respondientes, la frase lo peor ya pasó. Y pese a las turbulencias coyunturales, lo peor ya pasó.
Había 4 opciones, tenían que decir con cuál se identificaban. Una era lo peor ya pasó, otra que está pasando ahora, pero pronto mejorará. Lo peor vendrá, pero antes de las elecciones, lo peor vendrá después de las elecciones. 43% opina que lo peor todavía no pasó, vendrá después de las elecciones del 26 de octubre. Y los que piensan que lo peor no pasó, pero va a pasar antes, son 15%. Solamente hay un 16% que coincide con Milei en que lo peor ya pasó, y algunos piensan que está pasando ahora, el 18%, pero pronto mejorará. O sea, bueno, digamos, en síntesis, bastante negativo respecto del valor de la frase. Y después otra cosa que preguntamos es cómo valora la ayuda, la promesa de ayuda financiera de parte del gobierno de Estados Unidos. Una serie de frases que tenían que elegir, algunas positivas, otras negativas. Las primeras 3 elegidas fueron negativas. Un acto miserable de sumisión y entrega de la soberanía nacional, 21%. Solo estirará la agonía del gobierno de Milei, sumará más deuda, 18%. Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Los yanquis van a pedir más de lo que nos den, 14%. La primera positiva seleccionada, con 7,5, o sea, casi la mitad, es que es una prueba más de que Milei tiene claro dónde va y que su inteligencia permite logros relevantes. Bueno, después van bajando. Ahora, después esto es muy importante, Federico, porque, bueno, sabemos que en el pueblo argentino hay un sentimiento histórico anti-Estados Unidos, ¿no? Y de esta forma, entre estas 3, y suman arriba del casi el 40%, ¿no? De opinión, de rechazo de la ciudadanía, en este caso de la provincia de Buenos Aires, contra la foto, el acto que muy bien lo dice la gente, sumisión y entrega de soberanía. Pero totalmente, pero es que este gobierno es de manual, porque estas son las cosas que en el imaginario argentino siempre estuvieron, a veces eran como un exceso de análisis político, de ideologismo, pero acá están puestas a la vista, es decir, ya es indisimulable. Inclusive ahí en la placa que... Me quedé corto, perdón, estaba sumando ahora. 53%, digamos, sería en contra, ¿no? Entre las 3 frases, ¿no? Claro, porque son 32, 42, sí, claro, 50, y si sumamos los decimales, 54. Sí. Pero cuando uno ve las fotos que acompañan el slide, vos ves la puesta en escena de no solamente que va a someterse al imperio, sino que no tiene ningún problema en disimularlo y encima lo festeja. El Toto Caputo emocionado. Sí, hasta las lágrimas por la foto poderoso. Con Trump. Sí, no. Claro, la postura de Milei sentado al borde del sillón, casi cayéndose, casi arrodillándose a los pies de Donald Trump. Esa postura te marca todo. Y eso, principio de revelación. Yo creo que la mejor manera de refutarlo a Milei es con su propia fase, principio de revelación, y la preguntamos. Milei se hace el duro con los débiles, jubilados y discapacitados, claro, pero se arrodilla ante los fuertes. Bueno, y ella también tuvo un índice de aceptación importante. Así que yo creo que este gobierno no por ningún lado... acabo de escuchar en C5N, en la tapa de Clarín de hoy, que el gobierno estaría ganando a nivel nacional. Sí, dice, a un mes de la elección, dice, el título es, a un mes de la elección se empareja la pelea, pero el mileísmo sigue arriba del PJ. 6 encuestas dan una ventaja de entre 3 y 4 puntos a La Libertad Avanza. Te digo que no, te digo en serio, no lo puedo creer. Me hace acordar a lo de Isás y Burman. No sé dónde lo sacan. Yo eso lo pregunté, lo que pasa es que no está en el informe, dice en La Nacional. Lo que pasa es que no la hice como corresponde hacer con cada provincia, la hice muy genérica, por sellos. Y me da que hay una diferencia. ¿Sabes qué me da? Que la Fuerza Patria está primero. A nivel nacional.
a nivel nacional, pero por mucho. Bueno, yo no voy a Yo creo que revelar, Federico, yo no voy a revelar la fuente, pero un encuestador que desde hace muchos años encuesta en la Argentina, que no está en estas encuestas, me dijo la semana pasada lo que vos opinás, que hay casi un empate, pero con una leve ventaja por primera vez de Fuerza Patria a nivel nacional. Claro, y en la encuesta que yo hice, te digo cuál es mi duda, por eso ahora la voy a hacer provincia por provincia con las fórmulas reales. Porque lo que para mí está claro en este momento a nivel electoral es el sentimiento anti-Milei. Entonces, cuando se la preguntás por sello, como por ahí no distinguen bien quién es este sello, cuál es el peronismo acá, cómo va, entonces lo que se expresa es, no importa quién, no quiero que esté Milei.